De nuevo en directo en Tinku Economía, Tinku Televisión. Vamos con el siguiente de nuestros invitados. Con él hablaremos fundamentalmente de impuestos. Y quería haceros antes una pregunta. ¿Creéis que se pagan demasiados impuestos en España? Incluid comentarios. Los contestamos todos. Y vamos a presentar a nuestro invitado, que es de sobras conocido, es Manuel Llamas Fraga. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, es máster en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y máster en Economía Austríaca y Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido jefe de gabinete de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid en el periodo 2019-2021 y viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid del periodo 2021-2023. Valga decir que este periodo quizás ha sido el más crítico porque ha coincidido con la pandemia y el más liberal, de eso hablaremos también. Actualmente es analista económico en Libertad Digital, es director del programa La Trinchera de Llamas en B1 Media, es colaborador habitual de Tu Dinero Nunca Duerme en NES Radio y es director del Instituto Juan de Mariana. Además, acaba de publicar el libro Socialismo, la ruina de España en la editorial HarperCollins, que además me parece que sale a la venta mañana. Buenas tardes, Manuel, muchas gracias por aceptar mi invitación al programa. Gracias a ti por la invitación, un auténtico placer estar contigo. Manuel, eres el director del Instituto Juan de Mariana, que además estáis celebrando vuestro 20º aniversario. Me gustaría que nos hablases un poco de la labor social del instituto en la sociedad, las actividades que realizáis. Bueno, pues efectivamente cumplimos 20 años desde que nació el Instituto Juan de Mariana en el año 2005, a la mano de Gabriel Calzada, que es el presidente del instituto. La labor del instituto se sustenta fundamentalmente en defender las ideas de la libertad. Es el think tank liberal en lengua española más influyente del mundo. Y lo que hacemos fundamentalmente son tres labores. Una labor puramente de divulgación, a través de nuestro canal de YouTube, a través de artículos, a través de la publicación también de libros, conferencias. Una labor de investigación mediante estudios, informes, con el objetivo de detectar problemas e intentar aportar soluciones a través de políticas públicas. Y una labor de formación mediante cursos, tanto presenciales como online, a través de nuestra página web, la inmensa mayoría de ellos gratuitos, con el fin de defender las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque las ideas de la libertad es lo que nos ha permitido tener sociedades ricas y prósperas, mientras que aquellas sociedades que se desvían de la senda de la libertad son sociedades que terminan siempre rematadamente mal, generando pobreza, miseria, represión y en los casos más extremos, pues muerte. Sin duda. Tenéis vuestros primos hermanos del Instituto Von Mises en Barcelona, sí, que creo que habíais hecho algunas colaboraciones, pero están un poco dormidos. A ver si contribuís un poco a que despierten. Sí. Hablemos de impuestos. Muy bien. Vamos a ver, en la sociedad actual está asumida la necesidad de existencia de un cierto nivel de impuestos, ¿no? Es el peaje que hemos de pagar para vivir en una sociedad civilizada, ¿no? Como un propietario contribuye a los gastos de la comunidad, ¿no? Sin embargo, yo quiero preguntarte, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo un régimen deja de ser fiscal para ser confiscatorio? Pues qué buena pregunta, la verdad. Yo creo que depende mucho de lo que... A ver, para empezar, la palabra impuesto. A mí me hace mucha gracia cuando se intenta ocultar por parte del poder político la verdadera naturaleza del impuesto. Se habla de recargo o de solidaridad. La solidaridad es la antítesis a los impuestos o al sistema fiscal, porque lo solidario es voluntario. Yo quiero regalar algo o quiero contribuir a alguna acción, pero lo hago siempre de carácter voluntario. Nadie me obliga a ello. En eso consiste la solidaridad. El sistema fiscal es justo lo contrario. Es manu militari. Es decir, pagas y estás obligado a pagar, y si no pagas, te multo y te encarcelo. Es decir, es por lo tanto la propia palabra
es muy relevante, es impuesto. No tiene nada que ver ni con la solidaridad ni con el régimen voluntario. ¿Cuándo se produce un régimen fiscal confiscatorio? Desde mi punto de vista, cuando lo que aportas y lo que recibes a cambio existe una gran diferencia al respecto. Es decir, España, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, se ha convertido, por desgracia, en un infierno fiscal. No solo pagamos impuestos muy altos en comparación con nuestra renta per cápita, es decir, normalmente nos fijamos en el tipo máximo efectivo del IRPF, que es lo que pagamos cuando estamos trabajando, el impuesto sobre la renta, y decimos, el tipo máximo en España es 47, en algunos casos próximo al 50%, que es muy alto. Pero es que es de los más altos del mundo si lo comparamos con otros países que aplican tipos similares, tipos marginales similares, pero sobre umbrales de renta mucho más altos que en el caso de España. En el caso de España, a partir de 35.000, 40.000, 50.000 euros brutos al año, directamente Hacienda te trata como si fueses millonario. Por lo tanto, en España pagas muchos impuestos. Pero luego, el ejercicio que siempre intento invocar cuando tengo ocasión de hablar sobre este tipo de cuestiones es, y ahora pregúntate lo que recibes a cambio. ¿Qué recibes a cambio de que el Estado te quite prácticamente la mitad de lo que ganas? Porque si sumamos impuestos sobre la renta, cotizaciones sociales y el IVA, el impuesto sobre el consumo, el Estado se queda aproximadamente el 50% de tu sueldo real, sin contar otro tipo de impuestos. Si eres propietario, el impuesto a bienes inmuebles; si tienes un determinado patrimonio, el impuesto de patrimonio; el impuesto de sociedades en el caso de empresas. Bueno, vayamos a lo básico. El 50% se lo queda al Estado. La mitad del año, hasta el mes de junio, trabajas única y exclusivamente para pagar impuestos. ¿Qué recibes a cambio? Una sanidad pública con listas de espera y que, como tengas que pedir cita a un especialista o tengas algún problema o alguna complicación, prepárate, porque se vuelve una auténtica odisea. Una educación pública de bajísima calidad. Por lo tanto, ya de primeras, aquellos que tienen posibilidad intentan evitar la educación y la sanidad pública y se tienen que costear educación y sanidad privada, lo cual es un auténtico copago o doble pago, porque estás financiando lo público, pero al mismo tiempo tienes que financiar de tu propio bolsillo lo privado. Y luego vete a la justicia, que es una función básica del Estado. La justicia en España está absolutamente colapsada. Vayamos a las pensiones. Las pensiones públicas son insostenibles financieramente. En el futuro estamos condenados a pagar cada vez más impuestos para recibir una pensión pública menor a la actual. Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia entre lo que pagas y lo que recibes? Existe una diferencia brutal. En otros países, es cierto, se pagan también muchos impuestos, pero recibes unos servicios públicos de más calidad y, sobre todo, los tipos máximos, los tipos más confiscatorios o más lesivos, se aplican a partir de rentas mucho más elevadas. En España no. En España es clase media, media alta, pagas los tipos máximos en IRPF, lo cual es una auténtica confiscación. Absolutamente cierto. Yo a veces hago una reflexión, ¿no? Es que cuando se habla de estos temas, ¿no? Que si realmente durante un año no pagáramos ningún impuesto, ni IRPF, ni cotizaciones sociales, ni IVA, ni IBI, ni impuesto de circulación, ni impuesto sobre la gasolina, no pagáramos absolutamente nada, y una vez al año, a final de año, tuviéramos que ir a liquidar con un cheque todo lo que no hemos pagado y pagamos, estaríamos hablando... entonces yo creo que la gente se daría cuenta realmente de lo que es un régimen confiscatorio, ¿no? Porque, claro, hay impuestos de todo tipo, de ámbito nacional y de ámbito europeo, el IVA realmente, pero que los pagamos directos e indirectos y tal. Sería fantástico. Este ejercicio. Ese ejercicio sería maravilloso. La gente no sabe que la mitad de lo que gana realmente se va en el pago de impuestos. La gente no sabe que cuando llena el depósito, la mitad, más de la mitad, son impuestos. Claro. La gente no sabe que cuando paga la factura de la luz, pasa exactamente lo mismo. Más de la mitad son costes regulados y, por lo tanto, costes políticos, incluyendo impuestos. Más de la mitad de la factura son costes políticos. Sería una auténtica punto de inflexión, terapia de choque, el percatarte de lo que realmente pagas en impuestos.
Sí, yo no sugiero que lo hagan, salvo que tengan una copita de vino encima de la mesa, porque realmente es bastante dramático. Me gustaría hablar también de experiencias de éxito que han sido contrastadas en el pasado y que realmente han tenido éxito, que bajando determinados tipos de impuestos en momentos puntuales se ha conseguido poner la economía en otro nivel y terminar recaudando más. Hay experiencia en la administración Reagan, solo que si comparamos Irlanda y Grecia, fueron rescatadas en 2010 al mismo tiempo. Hoy Irlanda es la tercera economía del mundo y Grecia sigue en el pozo. Aplicaron en tema de impuestos políticas diametralmente opuestas. El primer mandato de Donald Trump también hubo una bajada muy potente de impuestos y terminó recaudando mucho más. Háblanos del efecto Laffer, ¿no? De la curva de Laffer. Claro, es que si bajas los impuestos, lo que obtienes en muchos casos es una ampliación o un incremento de la base imponible. Es decir, permites generar más riqueza y que haya más gente trabajando y que las empresas ganen más dinero. Es decir, consiste, yo siempre pongo el símil, la metáfora de la gallina de los huevos de oro, ¿no? La gallina de los huevos de oro, el cuento infantil. Hay dos formas de tratar a la gallina de los huevos de oro. Si tienes una gallina de los huevos de oro, te ha tocado la lotería, pero hay el que cuida de la gallina, le pone calefacción, la tiene perfectamente cuidada para que la gallina siga dando los huevos de oro día tras día, día tras día. Y está el que directamente le corta el cuello a la gallina, la abre y solo saca de una vez los huevos y se acabó. Bueno, pues esta es la gran diferencia. Hay gobiernos que apuestan por el crecimiento económico y por la creación de empleo, la generación de riqueza, de tal forma que se aplican impuestos pero más reducidos sobre una base imponible mucho más amplia, sobre compañías, más empresas que ganan más dinero y por lo tanto aplicando un tipo del impuesto de sociedades menor vas a acabar recaudando más, generando empleo, más gente trabajando, cobrando menos impuestos, vas a recaudar también más y hay los gobiernos que se dedican a intentar expoliar a las empresas, a los trabajadores mediante impuestos tremendamente lesivos. El crecimiento es más bajo, las compañías ganan menos dinero, los sueldos también son más bajos, es más difícil crear empleo, por lo tanto la base imponible es menor, pero las empresas que ganan dinero y los trabajadores son sometidos a impuestos tremendamente elevados. En última instancia, y eso ya lo empezamos a experimentar en España, cuando a partir de un determinado nivel de renta eres consciente de que esto es un auténtico robo, a nadie le gusta que le roben, se produce ya un efecto que todavía es más perjudicial para la hacienda pública, que es la huida. La deslocalización. La deslocalización. Si eres una empresa, te vas y montas tu fábrica en otro sitio o mueves tu sede, moviendo tu sede fiscal, pues evidentemente el país en el que estabas deja de recaudar también dinero, o directamente si eres un profesional, un autónomo, un empresario, te vas. Y por lo tanto la Hacienda española pierde a un contribuyente que en muchos casos es renta alta. Eso mismo se está produciendo en España, especialmente desde hace 5 años. Desde el año 2020, en plena pandemia, cuando Pedro Sánchez levantó el estado de alarma y pudimos empezar a tener vida más o menos normal, hubo mucha gente que empezó a trasladarse a sitios un poco más cómodos para emprender y para trabajar. Portugal, que tiene unos impuestos para expatriados bastante ventajosos, el caso de Andorra y desde luego hay cada vez más países. Irlanda. Muchos emprendedores se van a Irlanda, los que quieren mantenerse en Europa, otros se van a Estados Unidos, sí. Que tengo mucho contacto con emprendimiento y ocurre. Bien, tú has sido viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, quizás en la época más crítica, pero de mayor éxito. Y yo siempre comparo, si España fuera una multinacional y el CEO fuera el primer ministro, claro, el CEO diría, tiene una serie de delegaciones territoriales y ve que una va como un tiro. Dice, oye,
lo que haría es organizar una jornada de buenas prácticas allí en un parador y diría, explícale a tus colegas qué haces, ¿no? Entonces, ya que te tengo aquí, hoy la Comunidad de Madrid se ha convertido en el motor de la economía de nuestro país, es una realidad, el peso aproximado en estos momentos es del 20% sobre el PIB, y lo que es más importante, en creación de empleo, estamos hablando del 40% del empleo que se genera en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, de los datos de empleo, quitas a la Comunidad de Madrid y se tambalean un poco, ¿no? Entonces, te tenemos aquí, dinos, como si fuera jornada de buenas prácticas, ¿qué hace la Comunidad de Madrid distinto? ¿Y qué recomendaciones podrías hacer al resto? Bueno, yo creo que la política económica y fiscal de la Comunidad de Madrid son varias las claves del éxito. En primer lugar, que se ha mantenido más o menos constante durante un periodo largo de tiempo. Estamos hablando de casi 20 años en los cuales la Comunidad de Madrid, teniendo muy poco margen, como tienen las comunidades autónomas, quitando las forales, que tienen un régimen diferente, para bajar o eliminar impuestos, lo que ha hecho es que allí donde tenía competencia, que como digo es un puñado de impuestos relativamente bajo, reducido, pero bueno, parte del IRPF, impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones, impuesto de patrimonio, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, y luego las comunidades autónomas tienen la capacidad de crear nuevos impuestos sobre materias que no están gravadas. Pues bien, hace 20 años, Esperanza Aguirre, la expresidenta de la comunidad, empezó a aplicar políticas de rebajas de impuestos, empezando por el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, que es algo terrible, porque eso sí que es un impuesto confiscatorio, es por el mero hecho de tener algo, un impuesto, es decir, no por el hecho de ganar dinero, sino por el hecho de tenerlo, simplemente te aplican un impuesto, y además es tremendamente perjudicial, pernicioso, injusto, porque es un doble pago, es pagar un impuesto sobre cosas que ya han tributado. Por lo tanto, empezó a aplicar rebajas fiscales que se han mantenido con el paso del tiempo. Y en la actualidad la Comunidad de Madrid tiene los tipos o los impuestos más bajos de toda España. También en IRPF, porque tiene algo de competencia a la hora de determinar tipos máximos sobre el tramo autonómico del IRPF. Allí donde tiene competencia ha aplicado rebajas fiscales. Eso se ha traducido, como comentábamos, efecto laferiano, ha aumentado la base imponible, se ha generado más riqueza, más empleo y, por lo tanto, al final se acaba recaudando más dinero. Claro, esa es la primera, pero la segunda, que es tan importante como la primera, es tener un ambiente y un clima favorable a los negocios. En la Comunidad de Madrid se habla bien de la figura del empresario. En la Comunidad de Madrid nos alegramos de que haya empresas, nos alegramos de que haya empresarios y se le dan facilidades a las empresas y a los empresarios y a los inversores. Por lo tanto, tenemos un clima de negocios mucho más propicio, mucho más agradable para poder hacer negocios. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en menos regulación, en normas más flexibles, en seguridad jurídica, en que no te van a cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Y lógicamente eso es lo que ha permitido que la Comunidad de Madrid, que lleva siendo capital de España desde hace siglos, pero que no siempre ha sido la comunidad más rica de España, al revés, durante décadas históricamente las comunidades más ricas en España han sido País Vasco y Cataluña. Pero en los últimos años se ha producido un punto de inflexión. La Comunidad de Madrid, no por ser capital, como se suele decir, sino gracias a una política económica y fiscal positiva, ha logrado dar el sorpaso y en la actualidad es el principal motor económico de España. Pues hemos hecho una jornada de buenas prácticas, ¿eh? Espero, nos vende toda España, con lo cual, de alguna manera, pues oye, que tomen nota, porque al final yo creo que este programa pues pretende ser constructivo y pretende que de alguna manera, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista económico, demos pautas. Y lo que sale bien, sale bien. Y es un hecho y yo creo que hay que trasladarlo, hay que explicarlo y que los demás tomen nota. Yo seguiría hablando contigo, Manuel, porque es un auténtico placer tenerte aquí, pero el tiempo se nos echa encima.
Solo si nos puedes anticipar, o ya se sabe a quién vais a dar el premio Juan de Mariana este año. Se sabrá en breve. mantenemos la atención. Pues muchísimas gracias, Un placer, Manuel. Martín, de verdad. Gracias. Pues 3 minutos para ir a la programación de Tinku Televisión y seguimos con el último de nuestros invitados.